Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Be Prime en español. Yo soy Ana Garzón y soy la host de este podcast. Si es la primera vez que nos estás escuchando, súper bienvenido y gracias por vernos. En Be Prime hablamos de todos los temas relacionados con desempeño y optimización humana. Cada semana traemos expertos en diferentes áreas, en nutrición, en neurociencia, en hábitos, mindset, bienestar en general, emprendimiento y también seres humanos con historias de vida muy inspiradoras. Hablamos con escritores, exploradores, deportistas de alto rendimiento, hablamos con periodistas y mucho más. Quiero contarles que este es el segundo video que subimos a YouTube, pero Be Prime en español tiene más de 25 episodios que los pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra aplicación que usen para escuchar sus podcasts. Como les dije, este es el segundo video y poquito a poquito vamos a ir mejorando la luz y la cámara y cada vez ir conociendo más el terreno en YouTube, pero por ahora estoy muy feliz de poder compartir con ustedes estas conversaciones no solo en la versión audio, sino en la versión en video también. Les cuento que nuestro invitado de hoy es Lewis Acuña. Él es editor internacional para la FM, que es una de las estaciones de radio más populares en Colombia. Además es especialista en opinión pública y es el host del programa de podcast Libro al Aire, donde él no solo entrevista a los autores de los libros, a los escritores, sino además a figuras públicas para hablar de libros, y eso fue lo que hicimos hoy en este episodio. Nos sentamos a hablar de los libros que más nos gustan, de los libros que nos han transformado, de aquellos que nos han sorprendido y de esos libros que no nos han gustado tanto. A mí me encantó hablar con Lewis y por eso quiero invitarlos a que vayan por un café, un té, un vinito, lo que se quieran tomar y nos acompañen en esta conversación. Chicos, un abrazo y los dejo con Lewis Acuña. Hola Lewis, bienvenido a Be Prime. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ana, estoy realmente feliz y me siento verdaderamente honrado de que me hayas invitado, de haber tenido ese detalle, porque me encanta, porque te sigo, porque sé de qué hablas y estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias por eso. Yo también feliz porque también sigo tu podcast, Libro al Aire. Cuéntame cuánto tiempo llevas haciéndolo. Mira, en el momento, yo creo que ya se cumplió un año desde la primera, desde el primer experimento que hice. Yo soy un hombre de radio, toda la vida he trabajado en radio, toda la vida he estado ligado al asunto mediático a través de los sonidos y buscando quizá un poco de una relativa calma creativa, opté y encontré en el podcast una forma independiente, individual de hablar de cosas que yo quería hablar, que quizá no era fácil hacerlo en los medios tradicionales, pese a que yo estuviera desde hace mucho tiempo vinculado a ellos. Entonces es como una banderita de libertad, como levantar el brazo y decir, tengo posibilidades, tengo contactos, tengo facultades, entonces las quiero materializar y la mejor forma fue hacerlo desde un principio en Libro al Aire, que es un producto el cual quiero mucho, ha tenido mucho significado para mí. La idea inicial siempre lo ha sido, en términos generales, de Libro al Aire, que es hablar de libros, no es ninguna otra cosa. Tú, si lo ves con atención, si escuchas con atención, yo no utilizo palabras como recomendar o este libro me gustó o este libro no me gustó porque la lectura, como muchas tantas otras cosas, son gustos muy subjetivos. Algo que yo no quiero es coartarte o quitarte la posibilidad de que tú encuentres un gran libro porque yo dije que no me había gustado. Hoy leí un tweet que decía, que hablaba de la lectura, de los libros, te decía, ¿alguien se ha dado cuenta lo mágico que es esto? O sea, nosotros estamos viendo estas letras, o sea, este script en negro y de repente
lo que sucede es que empezamos a alucinar en colores. Realmente es como Mm, cierto, blanco y negro escrito sobre una hoja de papel, pero nuestra mente es capaz de interpretar eso en toda una alucinación muy clara, vívida, como con los colores ah, vivos y nosotros somos capaces de verlo. Leer los libros es muy mágico oh, realmente lo que sucede detrás. exacto. Cuéntame, antes de que empezáramos a grabar aquí, me estabas Sí, diciendo que Actualidad Panamericana, el libro de ellos, claro. te Sí, había como influenciado en el pues podcast. todos los muchachos de actualidad panamericana, para hacer humor hay que ser muy inteligente, claro, para hacer un muy buen humor, ¿cierto? Y ellos De son acuerdo. un grupo de muchachos muy, muy inteligentes. eh, Así es la cuenta en Twitter, @actualidad panamericana, que se inventan falsos titulares tomados de la realidad y redactan una noticia a raíz de eso. Son brillantes. Pues ellos tuvieron un éxito y un crecimiento enorme en las redes sociales por la forma en que lo manejaron. Y de hecho ellos plasmaron, el año pasado presentaron ese libro que se llaman Consejos Inútiles por Actualidad Panamericana y habla de su experiencia en la red, aunque suena un poco pues en tono satírico, naturalmente porque es el tono de ellos. Te explican cómo puedes hacer una estrategia de crecimiento en redes sociales a raíz de su experiencia, de su producto que es exitoso y que es muy admirado, entre otras cosas, y ellos publicaron ese libro. Entonces, con la publicación de ese libro, yo tomo muchos de esos elementos de los que dicen ellos, no tanto para crecer, porque ahora que están tantos términos de aplanar curva, picos y todo eso, entonces, ya te decía yo no me fijo mucho en los números ni en la cantidad de seguidores, yo creo que he perdido 4 o 5 veces más de lo que he logrado en algún momento, pero también siempre digo, los que están aquí es porque realmente les interesa esto y eso está Ujú, muy bien. Como yo regalo muchos libros en el perfil, pues hay muchos que llegan por un libro y se van, ¿cierto? ujú. Entonces, leyendo esas estrategias del libro de actualidad panamericana, pues tomo mucho de lo que ellos enseñan. Ellos también montan un podcast que se llama así, el podcast de actualidad panamericana, y ahí hacen un poco el ejercicio de lo que hacen en redes sociales, claro, en otras dinámicas y en otros tonos, porque pues es un medio ya auditivo, en particular es auditivo, y de ahí pues arranco yo también, inspirado en ellos. De hecho, los invito al podcast y están conmigo en un podcast, claro que sí. Muy chévere, no tenía ni idea que ellos tenían un podcast, pero ya Sí, sí. sé, lo Y en un futuro escucharé. puedes escuchar un podcast sobre el podcast de ellos. Sí, chévere, lo escucharé porque sí, ellos son muy crack con todo lo que han hecho, la verdad, muy bien. Son inteligentes. Sí, Lewis, hablamos de libros, porque quería Ah, hablar claro. contigo de eso. Dije, bueno, estamos en cuarentena, hay muchas personas que por fin van a tener tiempo para leer libros, Sí, para leer un poco más. ¿Tú qué estás leyendo ahorita? estoy terminando de leer, es que yo leo varios libros al tiempo, ¿sabes? Yo Ok. tengo como una especie de itinerario universitario, quizá, se podría llamar así, o por lo menos para que sea una figura que todos reconozcamos. Entonces yo leo por áreas. Entonces leo una novela y leo un libro de economía y voy leyendo otro libro, por ejemplo, de actualidad panamericana, etcétera. Entonces Ujú, trato de tener como un equilibrio para no ser tan tenso, pero eso soy yo porque yo tengo ese hábito, soy una disciplina y es aburridorcísimo. Además, yo soy una persona que antes de la cuarentena yo ya estaba en cuarentena, no es que salga mucho, sino que estoy más bien concentrado en mis cosas dentro de casa, ujú. etcétera. Pero mira, recientemente tengo en las manos el libro de Héctor Abad Faciolince, el último que publicó, que se llama Lo que fue pasado. Ok. Y es Uh, una historia absolutamente conmovedora. Y es muy bueno y es un libro pertinente para mí en estos días porque finalmente te invita siempre hacia la reflexión. Él habla de una época muy dura, siendo Héctor Abad Faciolince el gran escritor colombiano, El olvido que seremos, que es uno de los libros más preciosos y premiados de la literatura colombiana. Habla justamente antes de ese libro, de cómo fue llegar a ese libro, que no fue que lo escribí y ya logré acariciar el éxito, sino que se refiere a una época difícil cuando él estaba empezando antes de escribir ese libro, viviendo en París junto a su esposa, que estaba embarazada, él, un muchacho de quizás 27, 28 años, con necesidades económicas,
con pruebas difíciles porque estaba terminando sus estudios en literatura. Entonces, habla sobre ese tema tan profundo, tan humano, de cómo nos sentimos solos a veces, incluso estando con otras personas, o cómo a veces, decía él, siendo quien es, sentirse un escritor completamente fracasado. Entonces, a la larga del libro, porque no voy a hacer más spoiler, no voy a contar nada más del libro. Entonces, lo que puede sacar es esa conclusión, ¿cierto? A veces nos desanimamos, a veces vemos que todo está cuesta arriba, pero que a la larga lo único que le queda a uno es insistir, persistir y siempre seguir avanzando bajo cualquier circunstancia. Ese es uno. El otro es el libro gigante de Tomás Piketty, que es un libro grandísimo de economía, de los tratados de economía, para aprender un poco más sobre lo que es la solidaridad, sobre la desigualdad, etcétera. Y finalmente releí uno, lo acabé justamente este fin de semana nuevamente, que es de Trevor Noah, el sudafricano, que es Sí. presentador en los Estados Unidos. Ese es el Daily. No, bueno, Trevor Noah. Y es un libro maravilloso, fantástico, que habla sobre toda su vida y su crecimiento en Sudáfrica. eh, y las experiencias de lo que era esa segregación racial que existía allí y las dificultades que tenían ellos. Dicen en alguna parte del libro que a mí me emociona mucho, que él siendo moreno, tal vez como de mi tono de piel, era el de color en Sudáfrica porque entonces allá hacían la diferenciación sobre negros, entre más negros y otros, todo tipo de tonalidades de piel, y él era el de color por ser moreno y no ser negro, oscuro, normal, como diría uno, pues para que me Ujú, entienda. ujú. Entonces, crecer él siendo así es crecer siendo una persona que no era bien vista por toda la sociedad en Sudáfrica y por ende su familia, sus vecinos lo discriminaban en algún momento y míralo en donde está hoy, que es uno de los presentadores más famosos y más queridos en En Estados Estados Unidos. Unidos. Sí, 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 claro. sí, súper inspirador. Entonces también te recomiendo ese libro si lo quisieras leer, que cayera en tus manos. Y la M- versión también está en inglés, naturalmente. Muy chévere. Prohibido Nacer se llama. ¿Cómo? Prohibido nacer Prohibido se llama. nacer. Ok, ok. No tenía, no sabía que tenía libro, pero debí suponerlo. Por supuesto, tenía libro. Debí suponerlo, pero sí lo buscaré. Lewis, cuando No, escoges, ¿cómo escoges qué leer? O sea, no, en qué te basas? ¿Qué tipo de libros te mira, gustan, no? tengo una política de vida frente a los libros que también es una política de vida que respeto y que además de eso intento maximizar en Libro al Aire. Y es que de alguna manera los libros te encuentran a ti y tú tienes que leer todo lo que te guste. Eh, Política, historia, biografía. Es un amante de las biografías, ¿sabes? Pero muchas veces hay biografías que no he podido con ellas. No pude con una de Winston Churchill porque me pareció demasiado densa y la tuve que dejar, aunque es un personaje que admiro y la biografía es el género que más me gusta, pero no pude con eso. Entonces yo creo que siempre el mensaje es leer lo que a uno le caiga en las manos y si le gusta, adelante, y si no le gusta, dejarlo. Y también hay libros que son por momentos de vida. Dicho eso, el libro que quizá no pude terminar, que no pude avanzar con él cuando tenía 14 o 15 años, ahora es uno de mis libros favoritos. Entonces, los libros también van de acuerdo y van en sintonía con lo que estás viviendo o con lo que estás sintiendo. Me gusta lo que dices, bueno, lo que venías hablando de toda la lectura, que la idea no es presionarse, que la idea es que cada uno lea a su propio ritmo. Pero has encontrado personas que, bueno, yo he encontrado personas que les cuesta mucho trabajo leer y realmente empiezan un libro y leen 6 páginas y no, ya, de ahí no pasan. Y siempre me dicen cosas como, no es mi... Lo que pasa es que el libro no era para mí, no conecté con el libro. No Sí, conecté con el libro. Y viene el otro y no conecté con el libro tampoco. Y entonces tenemos así varios libros que empezamos a leer y nunca acabamos. yo tengo 1 millón de esos. Tienes 1 millón, te pasa seguido. Puede pasar, claro que sí. Sí, sí, sí. Y grandes clásicos y libros que son llamados best seller o que son la locura de los más vendidos y tú lo agarras, cae en tus manos y no logras avanzar.
no logras avanzar porque no es para ti. Y leer no es una moda, porque finalmente las modas son cíclicas y se van terminando. De pronto los géneros, sí. De pronto un autor, sí. Pero el leer es un ejercicio mental, intelectual que es inherente al ser humano. Lo que Ujú. tú describiste al principio, que te parecía maravilloso, la forma en que te podías transportar, interpretar o imaginarte los sonidos, los olores, las escenas que te están describiendo, eso es algo inherente, eso está en tu mente. Lo único que hace un libro es abrirte esos recuerdos, abrirte ese cofre, levantarlo, abrir las puertas y decir, mire todo lo que tiene usted ahí. Entonces, esto siempre va a redundar en el tema que encuentres para leer y desafortunadamente, pero es algo como que necesario, pues todos tenemos algún trauma del colegio o de la universidad que en su momento te obligaban a leer Ujú. y a nadie, no, o sea, no he conocido una primera persona que diga, me encanta que me obliguen a hacer algo, Sí, a hacer lo claro. que sea. Me encanta que me obliguen a montar bicicleta, a comer, ¿no? A nadie le gusta estar obligado haciendo nada. Sí, Sí, es verdad, tiene que, fluye naturalmente. de acuerdo, pero también creo que también es una cuestión de práctica, ¿no? Puede que al principio leer el primer libro que no tenga dibujitos o que sea, y creo que nos pasa a todos, un primer Sí, libro grande, lo empezamos a leer, no es tan fácil concentrarse. A veces uno va leyendo, incluso todavía pasa, no sé, por alguna razón que uno esté leyendo y pasa la página, se acaba la página y uno se da cuenta que leyó la página pero no sabe bien qué fue lo que acaba de leer y, sí, total, y te tienes que volver. y te tienes que volver y leer otra vez y siento que cuando uno está empezando eso pasa, entonces varias veces cuando las personas están retomando el hábito de la lectura, porque lo que sucede es que generalmente salimos del colegio y de la universidad donde nos tocaba leer y entonces ya llegamos a la vida laboral donde no hay nadie que nos imponga lo que hay que leer, entonces dejamos de leer y luego cuando se quiere retomar nos damos cuenta que no podemos conectar o de pronto leemos la página y no sabemos lo que acabamos de leer. De pronto somos muy impacientes y esperamos que el libro nos agarre desde la página uno y lo que yo encuentro es que la mayoría de veces el libro nos agarra en el capítulo 2 o en el capítulo 3. Yo siento que hay que darle una oportunidad al libro, hay que llegar a... Sí. No hay que quedarnos con las primeras 3 páginas solamente, sino darle una oportunidad. Mira, yo tengo ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, tengo como una forma diferente de ver las cosas, un approach Sí, distinto para cuando leo. sí, sí, sí. Yo, todo libro que empiezo, lo termino. Todo. O sea, Lo que sea, pero lo termino. bajo Así, circunstancias. así no me guste. Tiene que pasar algo, tenemos que definitivamente no estar, o sea, tenemos que realmente no conectar, pero al menos lo leo hasta la mitad. Le he dado la oportunidad hasta la mitad para crear esa Más de lo que conexión. entonces, sí, ya te entiendo. Estás tratando ya estuvo en tus manos. Sí, ya lo tengo acá, no lo voy a dejar ir tan Sí, fácilmente. sí, exacto. Sí, eso está bien. Porque siento que hay que, pues eso, es darle la oportunidad al libro, no lo quiero juzgar por las primeras 5 páginas, voy a esperar. Y la verdad es que la mayoría de veces leo el libro hasta el final y al final lo leo y digo, no, no, no era mi tipo. Pero Ya te va bien está. con él, lo disfrutas. O sea, Sí, a la larga terminas disfrutándolo, sí, yo disfruto leer. conectando en algún momento. Sí, claro, en general sí disfruto leer, pero puede que hayan libros que, mira, generalmente si no termino un libro es porque siento que no me está dando nada nuevo, Sí. eh, que me pasa mucho con todos los libros de autoayuda, no los quiero llamar autoayuda, pero digamos que No, hay sí. que llamar las cosas como son, sí, hay libros de superación y autoayuda y ese es el nombre que se les ha dado. Hay otro, también tienen otro nombre que es como el de ¿cómo es? Promoción, no, automotivación, bueno, en fin. Bueno, Pero es eso, sí, 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 no, yo también soy malísimo para esos libros, malísimo. no, yo no soy malísima, a mí me gustan. Lo que pasa es que siento que a veces se repiten, siento que a veces se dicen las mismas cosas muchas veces. ¿Sabes qué es lo ¿Sabes que yo por qué? Porque los leo demasiado. Porque todo estás ese libro de autoayuda o de motivación
me gustan bastante, me encantan las biografías, como tú dices, las historias detrás. Me gusta todo Exacto. el tema que está relacionado con optimización humana, que es mucho de lo que hablamos aquí en B Prime. Y entonces he Eh, leído tantos libros relacionados con eso que a veces siento que como, sí, como un eco. sí, que no me dan lo mismo. Entonces a veces tengo problemitas por ese lado, pero intento terminarlos. Mira, ese es uno de los grandes, grandes temas y discusiones entre las personas que son cercanas a los libros y es saber si valen o no valen la pena ese tipo de género o las cosas que se dicen o si son muy reiterativas o si Ujú. realmente sí están aportando, etcétera, ¿cierto? Eso lo sabes mejor tú que yo. Sí, Y yo sí. creo que es válido, y yo creo que es válido y además supremamente respetuoso a quien le encanten y quien quiera leer uno tras otro, tras otro, tras otro. Es válido siempre y cuando sí te estén aportando algo en tu vida, pero si tú eres la peor persona del mundo y cargas bajo el brazo 5 o 6 libros de automotivación, de ayuda, de nobleza, del espíritu, el mensaje positivo, de todo esto salimos juntos, y no lo logras, entonces no estás haciendo nada, estás perdiendo tu tiempo y estás dedicado a un género que no tiene que ser el tuyo, la tuya debe ser como un género de horror o una cosa similar, porque es que lo que pasa es que yo sí creo que la lectura conduce a todas las personas a ser mejores seres humanos. No importa entonces si es motivación, porque es que a mí me puede motivar bueno, el libro que te acabo de hablar de Héctor Abad Faciolince, eso no es un libro de motivación ni de autosuperación, pero puede tener un mensaje que impulse mi propia vida. Porque tú encuentras esos mensajes en tu propia vida. Que a propósito, ese es otro de los temas grandes de los que nos gustan los libros. Tú rayas las hojas, tú subrayas, tú haces notas al margen. eh, yo Sí. el libro lo personalizo completamente, completamente. Un libro que yo haya tenido en mis manos y que no esté lleno de rayones, de guías, de asteriscos, etcétera, y de mensajitos. Entonces es un libro o que no disfruté, o que no leí con atención, o que realmente nunca leí, Ujú, pero ujú. los rayos todos. Y hay gente que le choca eso, no, no, eso hay que cuidarlos, no, es como todo en la vida, tienes que dejar tu huella, digo yo, tienes que dejar tu huella, que alguien sepa que este libro estuvo en mis manos. Yo Eso- Sí. no rayo los libros, no les hago ceñitas, no, intento mantenerlos como ¿Imparables? están, sí, pero siempre, siempre cargo un libro, un cuaderno conmigo. Y en ese Ah, cuaderno sí, escribo. no, Y soy de la que hace notas de voz, además. O sea, así, sí, voy ahí leyendo en el tren o en el bus y saco el sí, sí, celular sí. y nota de voz leyendo para más adelante mirarlo. O sea, sí, soy muy interactiva con los libros. Cuéntame Eh, qué haces con esas notas de voz, pues sí, además de escucharla. ¿Cuál es la intención de tomar esos apuntes de esa manera? bueno, aquí te voy a contar. Cuando Cuéntame. yo sí soy muy selectiva con lo que leo, fíjate. Sí, Antes no lo era. Antes yo creía que leer lo que fuera estaba bien. Y yo sé sí. que aquí vamos a tener una diferencia de opinión, pero bueno. Antes yo leía lo que fuera y creía que lo que fuera estaba bien, entonces novelas, ficción, cualquier cosa, lo que llegara a mis manos, lo leía. Después eso cambió un poco y ahora yo siento que leer de esa manera, o sea, por ejemplo, a veces pienso cuál es la diferencia entre leer una novela o un libro de ficción y ver una serie de televisión o verlo en Netflix, ¿sí? Quizá cuando lees el libro desarrollas tu imaginación, digamos, pero también hay otras cosas muy buenas que puedes desarrollar viendo la serie de Netflix, ¿verdad? Pueden haber muchas ideas, bueno, puedes simplemente verlo más visual, te puede dar más herramientas que leerlo. No, ahí Entonces, es donde ahí es donde está la equivocación. Ahí es donde está la equivocación porque es que partes de una premisa que es completamente cierta y lo acabas de decir tú misma. Cuando estás viéndola en televisión, no está nada mal, ¿no? Las historias son historias, solamente que esas son historias visuales. ¿Me entiendes? Te están dando todo, no te están dando espacio para que tú te imagines nada, ni pongas nada en su lugar, ni el florero, no. La imagen que te están mostrando es ahí, ahí es donde está esa matera, ahí es donde está ese cuadro, ahí es donde va la silla. No te dan espacio a ti para que te imaginen y te dicen, mira, ese es el color, ¿cierto? Entonces tú estás consumiendo. Y esa es la gran diferencia. Cuando tú tienes el libro, sí te aporta mucho, no solamente en tu imaginación, como lo mencionas, sino que también te da una capacidad mayor de desarrollar la reflexión.
Y la reflexión no es otra cosa que la creación misma de las cosas desde tu mente, que reflejas hacia el exterior. Por eso es tu interpretación y ese es el valor de un libro. Ellos te describen, te dicen, sí, la silla es azul, pero bueno, el azul, ¿cuántas gamas de azules tienen? ¿Cierto? Está el azul agua marina, el azul rey, el azul bla, 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 todo lo que sea, todos los azules. Pero lo ves en televisión y te la están mostrando, ese azul, tú ya no tienes espacio para imaginártelo de otro azul. Entonces ahí se te coarta un poco. Sin decir y sin quitarle valor, ojo, porque es que yo no quiero y nunca he pretendido decir que la lectura ha de ser la actividad primordial y más importante en cada uno de los seres humanos. No, no porque somos seres multidimensionales. Yo disfruto mucho, ahora que mencionas Netflix, yo soy amante de los documentales, pero del lenguaje visual me encanta, es una cosa que a mí me priva y que desearía saber hacer. La presentación visual de todos los productos me parece una cosa fascinante, la estética de la imagen, la iluminación, los encuadres, las máscaras, los colores, etcétera, de la imagen, te vuelve un poco más agudo en ese sentido y está muy bien. Lo que aquí a lo que vamos es que debes también guardar un espacio para que la lectura esté dentro de todas esas actividades primordiales que tú realizas en algún momento. Y muchas veces se habla que lo que tú puedes dedicar a la lectura son 20 minutos. Y sí es cierto y sí está confirmado científicamente que si tú antes de dormir dejas al lado tu teléfono móvil, apagas tu televisor, tomas un libro y lees, vas a tener un sueño mucho más profundo y vas a descansar mucho más que la radiación, que la imagen, que el blanco de las pantallas, ¿me entiendes? Entonces son muchos factores que pueden sumarse adicionales. Claro, claro, no, de acuerdo contigo. Es decir, leer estimula mucho la creatividad, la imaginación y te da otros beneficios. Pero digo que, por ejemplo, Netflix, por el otro lado, ver la serie en televisión también te da otros beneficios, ¿verdad? Total. Claro, Diferentes a aporta. los que te da la lectura, pero también te da unos beneficios. Ok, está bien. Mm, Entonces, al natural. momento que yo cambié como mi perspectiva en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que leo? Y pasé de leo lo que llegue a mis manos, Sí, novelas, biografías, lo que llegue, a ser mucho, mucho más selectiva y decir, bueno, voy a leer libros. Yo, por ejemplo, sí. no leo ficción. La última vez que leí ficción, hace como 6 años, sin mentirte. Ficción, cuando dices ficción son todo tipo de libro de Todo libro de novela. novela, sí, nada, Ok. ficción. No leo ficción en absoluto y fue una decisión consciente. Dije, no, no leo ficción porque a veces siento que la ficción, lo que te digo, muy chévere para la creatividad y te ayuda a imaginar cosas, pero por el otro lado no me estaba aportando nada más, nada más. Y llegó un punto donde dije, estoy perdiendo mucho tiempo leyendo. Y es que Yo, yo creo que sí se puede perder tiempo leyendo. Hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que a veces leer también es una forma de procrastinar, especialmente ficción. sí, y volvemos a un punto por el cual lo empezamos, que era, ¿te acuerdas que te dije que la lectura es un bien subjetivo? Lo que a mí quizá me guste, de pronto a ti no. Eh, Puedes encontrar personas dedicadas a la filosofía, a la religión, a las ciencias contemplativas, que te digan que uno, qué sé yo, voy a poner un ejemplo cualquiera, que tú te llames, a ver, se me está escapando el nombre en este momento. Se me olvidó. Bueno, que eres el propietario de una aerolínea que se llama Virgin. ¿Ya te acuerdas cómo es que se llama el señor? Ay, se me olvidó el Richard nombre ahora. Branson. Eres un señor que se llama Richard Branson. Y Richard Branson trabajó desde muy pequeño, dejó su colegio. A propósito, la biografía de él es muy buena también. Te la Sí, sí, recomiendo. sí, se la leí. Dejó el colegio e incursionó en los negocios a partir de los 15, 16 años y 50 años después vemos que es un tipo mega multimillonario que tiene su propia isla. Para aquellos que tengan la vida contemplativa van a decir, pues desperdició toda su vida porque sencillamente el dinero no lo es todo, porque las cosas que hace un ser humano van mucho más allá de acaparar el dinero o de multiplicar sus inversiones, etcétera, etcétera. Entonces es muy subjetivo el asunto. Y una de las grandes aficiones que tiene el señor Branson es leer. Y muchas veces lo que leen es ficción. Y leen la ficción porque
de alguna manera encuentra en ella lo que pasa con las autoayudas, por ejemplo, inspiración, porque encuentra en ella la gran devoción que puede sentir el tema de abandonar un poco su vida diaria, su minuto a minuto, para construir nuevas historias en su mente que quizá puedan refrescarse, porque no estamos solos y porque a lo largo de la historia, por eso nos hemos inventado la literatura, por eso nos hemos inventado la música, el cine, la televisión, porque tenemos que trascender un poco más hacia allá y lo podemos hacer a través de la experiencia que han tenido otros, porque no puedes esperar que toda la vida te pase a ti todo y tú aprendas todo porque a ti te pasó todo. Tú aprendes de las vidas de los demás. Y creo que aparte de eso, es un poco el tema de la ficción. Y estoy de acuerdo contigo. Eso era el desacuerdo. Y en acuerdo estoy contigo que pues muchas veces no nos va a llenar una historia porque no es el momento de leerla, sencillamente porque no nos gusta, porque no todas las historias son buenas, ni todos los libros son encantadores, pero que pueden aportar, sí, todos. Entonces no es una procrastrina, ¿cómo se dice? Procrastinación. Exactamente, pero en positivo. No toda la procrastrina, ¡ay! Esa palabra no la voy a decir Siempre jamás. es difícil porque tiene como dos seres. Procrastinación. Pero, a ver, repítemela otra vez. ¿Sí? Procrastinar. Po- Procas, pro, procrastinación. procastri, No, ahora me lo hiciste buscar, mejor dicho, tocó buscar aquí en Google cómo es que se pro- escribe. procrastinar, procrastinación. Bueno, en fin, Procrastinación. sí, no todo ese tiempo muerto es tiempo malo, ¿sabes? Todos necesitamos hacerlo, solo No, que de tú escoges acuerdo. hacerlo. O sea, yo estoy de acuerdo. Todos necesitamos un tiempo relajado y por eso vemos series en Netflix y por Sí, eso por vemos eso tienes un amor, por eso películas. tienes un novio y por eso vas a cine con ese novio, te decides ir a comer unas crispetas sola en el parque o ir a mirar a contemplar las palomas, ¿sabes? Todos esos son tiempos muertos, pero son tiempos muertos que te pueden aprobar. Entonces, esa es una de esas circunstancias en la que puedes decidirte a perder un tiempo mientras construyes algo. Por ejemplo, es una forma de verlo que No, puede estar muy equivocada, naturalmente, eso sí, no, pues, no decir que yo tengo estoy la de última acuerdo palabra. contigo. Es como, sí, es eso, pero entonces lo que acabas de decir, yo hago el link o lo comparo mucho con ver una serie de televisión. Entonces le quiero dedicar la misma cantidad de tiempo. No quiero que sea algo que me consuma por días. Quiero algo, si leo un cuento, quiero que sea un cuento corto. No quiero algo que me consuma por días y sobre todo, ¿sabes? Que sea una trilogía o algo así y vienen los No, tres, vuel- siete vuel- libros vuelvo y a lo me mismo. engancho con la historia, No, entonces no quiero te hago una, eso. te hago una confesión, porque estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido, pero con las series. Yo no he sido capaz de ver una serie, o sea, todo el mundo a mi alrededor me habla, mire, ya vio esta nueva serie, mire que ya vio esta otra, mire que ya esta es la tercera temporada, mire que ya van en la cuarta. Hombre, yo no puedo sentarme a ver todos los días y poner una cita todos los días con el streaming a ver una serie de un capítulo o dos capítulos, ¿sabes? No porque no me guste, no porque no sean historias interesantes, sino porque yo no tengo el hábito y me cuesta un poco. Pero en cambio sí he podido leer series de libros que pueden tomar un mes y medio acabar, qué sé yo, cualquier tiempo que sea necesario en que inviertas en él. Pero es más en la historia, en el gusto, que por el asunto de... Es que yo creo que el problema, bueno, no es el problema, perdón. Es que yo creo que la gran diferencia acá de visión está en lo que tú dices. Yo me obligo a acabar un libro. Entonces, claro, ¿cómo no? Si tú te estás obligando a que empezaste un libro de 700 páginas y luego le sigue otro de 550, pues ¿quién va a querer así decir, no, si no me gusta primero yo... No, pero fíjate que es que a mí el problema por el que paré fue el contrario, porque me encantaba, porque leer una novela, un libro de ficción, era ese tipo de cosas que yo leía el libro y me lo devoraba y luego ya no quería dormir porque quería seguir leyendo y el otro y me encantaba. Pero entonces ahí fue cuando me la hice inconsciente y decir, mira, los libros de este tipo de No, libros, este tipo de novelas están ya muy pues, chéveres, son muy recreativas y la creatividad y la imaginación, pero en eso creo que procrastino y no hago cosas en las que debería estar a ver, dedicando, ¿verdad? Siento que pierdo mucho tiempo leyendo este tipo de libros. la vida no es una máquina y los tiempos los tienes todos y en la medida en que encuentres esos espacios los vas a disfrutar más. No está mal, te reitero.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es muy de esta generación esa sensación de pérdida de tiempo, que todo tiene que ser ya y es la inmediatez y tenemos que hacerlo y tengo que aprovechar y tengo que aprovechar el día. No, relájense y todos tenemos que relajarnos y todos tenemos que ir tranquilos. Y a propósito te lo digo, estos periodos de cuarentena, estos periodos de aislamiento, todos estos periodos güey, es una pausa. Démonos cuenta que es que estamos andando a un ritmo que muchas veces ni nos aguantamos nosotros mismos. Te levantas a las 5 de la mañana, bueno, en mi caso, 4:30 de la mañana, ya estás mirando si tienes mensajes de la oficina, ya estás escribiendo, ya estás consultando, ya estás enviando unas solicitudes y así empiezas a avanzar en todo el día y ya llega media y no, pero si no me ha rendido en nada, tengo una cantidad de cosas por hacer, tengo que grabar un podcast, tengo que grabar libro al aire, tengo que hacer 30 solicitudes, etcétera. Y así te la pasas y vas corriendo y vas corriendo y vas corriendo y sientes que el día no me alcanzó para nada. Nunca has dicho esa palabra. Uy, no, es que hoy no me rindió. Hoy no me rindió. Sí. Y vas a mirar y has hecho un montón de cosas. Entonces yo sí creo que ese libro puede ser la pausa activa que uno va necesitando. Ahora, yo te digo, yo leo mucho en el transporte público, como lo decías tú. No creas que es que yo me levanto y tengo un libro y entonces a la hora del almuerzo leyendo un libro y no, 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 yo tengo unos tiempos muy determinados en el transporte público mientras voy hacia mi casa. Por estos días no hay transporte público, entonces en la ruta de acá de la emisora aprovecho el tiempo, a 20 minutos, media hora antes de dormir. A veces cometo el pecado de que el libro me gusta mucho, entonces me extiendo un poco y leo. Y 10, 15 minutos antes de dormir, eso es todo, ¿sabes? Es como el resumen de la vida. Es en la medida en que va saliendo. Pero hay Pero, que tomarse unas pausas. pero fíjate que a mí me gusta tomarme esa pausa para aprender. Entonces los libros que yo leo siempre busco que me enseñen algo en las áreas en las que yo quiero aprender. Entonces de ahí Natural. leo mucho sobre nutrición y esa es mi pausa activa, o sea, esa es mi pausa, leer sobre nutrición, sobre optimización Sí. humana en general, biohacking, bueno, como todas esas cosas que me gustan. Y lo que te decía, los libros de autoayuda y Pues lo haces motivación, muy bien, porque es me... que lo estás disfrutando. Claro, no, Eso total. es Lo que pasa bueno. es que no leo ficción, porque No. siento que no estoy aprendiendo. Pero bueno, mejor dicho, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, así que... No, yo estoy de acuerdo contigo. No, yo lo que digo es, no, porque yo tampoco te lo digo. Yo no es que sea un gran lector de novelas. No es que sea mi género favorito esté en el terreno de la ficción. Ya te lo decía, a mí me encantan las biografías. Estoy leyendo un libro de economía, etcétera. Pero no tengo nada en contra de eso y cuando cae un buen libro en mis manos que me llama la atención la historia, voy por ella sin detenerme como a pensar en esto de si voy a perder o no voy a perder, ¿sabes? Es como que también son inspiracionales. Está bien. Bueno, cuéntame, ¿qué historia, qué libro de ficción entonces me recomendarías? Yo no recomiendo libros, Ay, recuerda. ¿verdad? ¿No? ¿Qué no recomiendas? ¿Qué libro? Libros. Pero tampoco me vas a decir cuál te Mira, hay gustó. unas ediciones hermosas de libros para niñas, no sé si los has visto, no sé si sabes de lo que te estoy hablando. Se llama así libros para niñas rebeldes, cuentos para niñas rebeldes. Entonces hay un libro grande que ya es muy reconocido, que sacaron hace un par de años, que están sacando la edición, que son pequeñas biografías de mujeres que fueron un ejemplo y que tienen algo que contar. Entonces, eh, súper inspirador, además de unas gráficas y un trabajo visual precioso en el libro. Además que el libro tiene una cosa particular que no tiene todavía los televisores, por ejemplo, las pantallas, y es que cuando tú lo abres ese aroma es seductor, o Oh, sea, de acuerdo. encanta, me encanta. Libros para niñas rebeldes, se llama Cuentos para niñas rebeldes. Entonces, han sacado una edición ya dedicada especialmente a una mujer, pues digo yo, van 2 o 3 libros quizá. Cualquiera de esas serie de esos libros, un cuento, pues a manera de cuento, corto y con biografías reales de mujeres que verdad fueron ejemplo y que resultan muy entretenidos de leer, muy entretenidos. Es que se me escapa el nombre de la señora que además es como que tiene el mismo nombre mío en versión femenina. CJ Luis, creo que es. Ok, lo voy a buscar. Cuentos para niñas rebeldes. Ok, puede buscarlo. Vienen en varias ediciones pequeñitas. No son. Madame CJ Walker es uno de ellos. Ok. Entonces, ¿qué pasa?
Esta era una mujer de color negra en la plena época de la esclavitud en los Estados Unidos, va creciendo, pero ella es de las primeras mujeres que nace en libertad certificada, pero aún así, siendo libre, estamos hablando de la época de la esclavitud, tenía que hacer las veces de servicio de hogares en hogares de otras personas blancas. Y para arreglarse, entonces siempre tenía problemas con la cabeza y con su pelo porque era muy chuto, muy crespo. Entonces coge, se inventa un bálsamo, se lo empieza a aplicar y entonces le empiezan a preguntar las otras amigas de ella, ¿y qué te estás echando en la cabeza? Que ese pelo está como bien bonita. Ella se convierte en una de las mujeres más ricas de los Estados Unidos y dona millones de dólares para las personas que como ella han tenido esos problemas de esclavitud. Es una historia apasionante, es precioso y es súper corto. No es ficción, es biografía. Pero Y bueno, además, pues, los funciona. dibujitos, es precioso. Lo voy a buscar, me parece muy chévere. No, está Em, bonito. Cuéntame qué libro, o mejor, ¿existe un libro que tú digas, ese libro me cambió la vida, me transformó? No nacimos pa' semilla, se llama el libro. Es un libro de Rafael Chaparro Madiedo, que fue escrito como en el año 91, 92. No sé qué, no, tú no tienes memoria para esa época. Existía un programa que se llamaba Nube Luz, y él era libretista de Angelitos y Demonios, que era otro libro, otro programa de televisión infantil, y además de eso también era el libretista de los programas del periodista colombiano Jaime Garzón, tipo brillante. Y él se inventó esta historia de un gato que se llama Tomate. Y va contando a lo largo de esta historia como eje central el gatito, pero hablando de otros submundos con su propietaria y con el vecino y con el amigo de ella, que fue un libro muy disruptivo. La sociedad colombiana, bogotana, no creo, en ese momento que hubiera estado preparada para tremendo libro. Y el libro pasó un poquito de agache. El señor se muere como 4 o 5 años después, quizá. Y es una de las grandes pérdidas en el mundo literario de Colombia, porque alcanzó a escribir ese libro. Eh, Ese libro me marcó porque hasta el momento yo venía leyendo cosas, ya sabes, te estaba diciendo que era muy inquieto en las lecturas. Venía a leer un No nacimos pa' semilla, por ejemplo, que era un libro demasiado violento. Estaba otro que se llamaba El Sicario, que era la realidad de nuestro país. Venía también ya a leer La Isla del Tesoro, etcétera, y los clásicos infantiles de toda la vida. En cambio, ese libro como que me abrió una perspectiva diferente sobre todos los mundos paralelos quizá que pueden existir en nuestra mente, que tú puedes mirar a una persona como te estoy mirando yo a ti en este momento, pero que finalmente desconozco y nunca tendría posibilidad de saber qué construcción mental tienes tú en la cabeza, ¿sabes? Y ese es un mundo y es un universo completo, entonces me sedujo esa idea de pensar que el, cada ser humano que ves tú caminando por la calle es un mundo, es un universo, son cosas totalmente diferentes y de las cuales pues obviamente puedes aprender mucho. Y otro después que me regaló mi papá, algún día aburrido estaba yo, él tenía un almacén de ropa en un centro comercial muy reconocido acá en Colombia, en Bogotá, y me obligaba a irme a él con él a trabajar, bueno, no a trabajar, sino a que lo acompañara al almacén y a mí eso me daba un aburrimiento tremendo. Y me dijo, toma, para que no se aburrí, y me regaló una biografía de Vincent Van Gogh. Entonces creo que esos dos libros son los que definitivamente marcaron de alguna manera mi gusto, Ok. entre otros tantos. Sabes que yo hace poco, bueno, el año pasado leí la biografía de Arnold Schwarzenegger. Y yo la leí sin mucho, o sea, sin muchas expectativas. La leí y Sí, dije, bueno, vamos a Torcaste todo el ver. caso. Sí. Gracias por no molestar. Y sabes qué, excelente libro, o sea, Sí, excelente, muy muy bien escrito. El libro se llama Total Recall, no sé cómo se sí. llama en español, pero Así se llama una de las películas de él. sí, sí, exacto, sí. Y la biografía es espectacular, o sea, increíble, increíble. Además de que la historia de vida del hombre es sensacional, está Sí, muy bien escrito. Aunque él no lo escribió, pero no importa. Es decir, él ayudó con el tema, pero
él puso la vida y Exacto, se la nada escogió. más. Sí, sí. Es, es muy, muy usual, lo llaman los escritores fantasma, ¿cierto? Sí, muy usual. Y sobre todo en ese tema de Ujú. autoayuda es tan común que usen a otro escritor o otra persona escriba el libro, pero las ideas y obviamente la historia de vida viene de alguien más. Sí, eso es fantástico. Esa es la mejor manera de que te escribas tu propio libro, que alguien muy talentoso lo escriba por ti. No, pero qué chévere escribir. Bueno, eso lo hablamos después, pero a mí me parece que la magia de que la misma persona escriba la biografía me encanta, me parece bonito, pero bueno. Eso Pero también es válido, por supuesto. es más, sí, no, yo creo que es más un tema de forma que de fondo, porque las Sí, historias, en particular la de tu vida, estará ahí reflejada. Pero decirla con las palabras correctas es un gran reto. sí, Y qué malo sería y qué triste sería desperdiciar tu vida escribiéndola mal. Sí, sí, o sea, mentira. sí, sí, Gran de título acuerdo. Una vida este muy señor. bonita, mal escrita. Cuéntame, ¿hay algún libro que hayas leído que te haya sorprendido? O sea, que tú, sí, Todos, positiva no, o negativamente. no, para mí todos son una maravilla. Yo no me obligo a leer, sino a medida que descubro el libro, a mí me llegan muchos libros, las editoriales han sido muy, muy generosas conmigo, entonces permanentemente me están enviando una cantidad de libros impresionantes, ¿cierto? Muchos de ellos pues no pasan el filtro del título. Digo, no me va a interesar, no voy, sé que esto no va a ser para mí. Otros tantos aguantan las primeras páginas, otros tantos como un poquito más allá de esas, y otros me los consumo y una vez los esté consumiendo yo puedo terminar un libro tranquilamente en un día y medio, en 2 días, un libro de 400, de 500 páginas. Eh, entonces, no, son muchos los que me han sorprendido. Hay uno reciente que es justamente estamos hablando de biografías, pero son los discursos de Pepe Mujica. Ese es un libro Ah, nuevo del expresidente de Uruguay. ujú. Ese libro me sorprendió porque pese a que no comulgo con muchas de las ideas de él como político, sí lo admiro profundamente como persona y sobre todo como líder, como un líder positivo e inspirador. Entonces yo creo que recientemente ese libro me sorprendió. Sí. Y otro que se llama La Cadena, que es una historia de esas de ficción que tanto te gustan, en las que... Ah, bueno, me decías que si te hablaba, no te recomiendo un libro, te hablo de un libro, se llama La Cadena. Ok. Entonces resulta que tú vas a recoger, vas a llevar entregas a tu pequeño hijo, a tu pequeña hija en la ruta escolar y ves que se sube y todo y cuando estás entrando a la casa y todo, pum, te llega un mensaje de texto tan, oye, has caído en la cadena, no puedes avisarle a nadie porque tu hijo o tu hija puede perder la vida. Ujú. Necesitamos que ahora lo que hagas es hacer lo mismo. Ve por un niño y soltamos tu niño. Pues lo que es eso, ese rollo es de locos. Ese también me pareció un poco divertido. Sí, lo he Muy bien. escuchado, eso me lo sugirió mi papá, de hecho. Me dijo, no, Ay, bueno, hay que leerlo. No me lo he Anita, ¿qué leído. tal me hubiera dicho esto con usted? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde busco a mi chinita? Mira, un libro que me marcó toda la vida, El Club de la Pelea. La película me fascinó, naturalmente llegué al libro por la película, que usualmente es a la inversa. Sí. Eh, no, ese libro a mí me parece, eso es una guía de vida. Es muy Mm, reflexivo, es muy ujú. reflexivo. No sé si recuerdas bien la película, que es la Más de o Brad Pitt menos. O sea, y sí, Edward sí, Norton. claramente sé, sí, la vi un par de veces, pero Problemas hace mucho de acá tiempo. de la actualidad, que es el consumismo, la Ujú. fijación en lo que va de uno hacia el exterior, no por ayudar, sino, digo yo, en cuanto a mostrar, a las pertenencias, a llenarnos de cosas que van a intentar llenar un vacío que tú tienes en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Entonces creo que esa reflexión es muy buena y siempre, siempre va a ser pertinente. Ujú. Ese es un muy buen libro para, o sea, te digo, existencial de siempre, que puedes leer en cualquier momento. Sí, hay un libro al que vuelvas constantemente, un libro que ¿Cuál es ese? leas y leas. Sí, es que esta sí ya es una realidad un poco más personal y es que yo soy hijo de papás separados, ¿cierto? Y ese capítulo marcó mi vida y fue particularmente doloroso. Mi mamá, en esos momentos en que tú tienes los 11, los 12 años,
dice, bueno, necesitamos que tomes una decisión, te quedas con tu papá o te quedas conmigo o qué vas a hacer. Y esa es una decisión de gran tamaño para un niño de esa edad, es Ujú. demasiado peso en los hombros. Entonces yo tomo de una época de mi vida, quizá un mes más o menos de tiempo, y me voy con mi papá, no vivía en esta ciudad, vivía en otra ciudad. Pasado ese mes, justo coincidió con diciembre, las fiestas, etcétera, y me empieza a hacer mucha falta mi mamá. Y dije, no, me devuelvo entonces. Yo no, mentiras, papá, yo no quiero estar, si no quiero estar es con mi mamá. Y yo era muy apegado a mi papá. Dijo, bueno, hijo, entonces como quieras. También teniendo un poco, pues, esa comprensión con el niño. Y yo llego y mi mamá se pone supremamente feliz. Y ya me decía, tesorito, tesorito, qué bueno que estés acá. Te voy a regalar un libro. Y me trajo un libro que se llama, increíble, eh, Cartas, Cartas de un padre a su hijo, creo que se llama el libro. Ujú. Y es esa voz que me hizo falta en algún momento o en ese momento de mi papá, que no estaba conmigo. Y te habla sobre el tema de cómo tratar de entender la vida, porque se lo escribió un papá a su niño. De hecho, ese libro, mi mamá llega a él porque un compañero de trabajo de ella, que sabe todo lo que está atravesando la familia, lo que está viviendo yo, le dice, mire, llévele este libro a su niño, lléveselo, eh, con todo el cariño, y él va a entender muchas cosas, y así fue. Y es un libro que tengo yo en la cabecera de mi cama, ve, ya veo, muchos años después, muchísimos años después. Ujú. Entonces es un libro al que vuelvo con frecuencia ahora que yo soy papá y ahora que soy un papá separado adicionalmente. Entonces es un libro que es muy significativo porque aunque hayan pasado tantos años, tiene cientos de verdades que siguen siendo vigentes y creo que son una tabla de salvación para quienes nos estamos estrenando en una realidad que no pretendimos, pero que tenemos que empezar a sobrellevar. Ujú. Básicamente se llama así el libro, Cartas a mi hijo, así que se llama el libro. Fíjate Ese es que, fíjate que interesante que sean esos libros que leímos cuando éramos pequeños o cuando estábamos muy jóvenes, este tipo de libros a los que ya más grandes decidimos que queremos volver o que los tenemos ahí o sí, nos damos cuenta de lo útiles que eran, los entendemos mejor. Fíjate que uno de los libros a los que yo vuelvo se llama Juan Salvador Gaviota. ¿Lo lo conoces? leí, Claro. Ese tengo me... mi profesión ¿Sí? desde el colegio, claro, amé ese libro. Mi mamá me lo regaló cuando yo era muy joven. No sé, creo que tenía 7 años. Fue como los primeritos libros que leí, que yo me acuerdo leyendo, pero no lo entendí. O sea, yo lo leí, yo, sí, ¿Mm? está Tomaste, gaviota. te puedo interpretar eso, lo tomaste como muy diametralmente, muy Sí, tal sí, cual sí. como lo dice ahí. Exacto. Es decir, que la gaviota, que vuela, que la altura, que quiero volar más Sí, allá. tal cual, tal Pero cual. luego dice uno, ¡ah! Y me dice, está gaviota. Y bueno, y no, y claro, sí lo leí, pero no lo entendí. Y ya más grande, obviamente, ya lo volví a leer nuevamente y entonces ahí ya entendí la historia y entonces ahí ya entendí el significado y fue uno de los libros que más me ha marcado. De hecho, fue el único libro que me traje de Colombia cuando me mudé aquí, Sí. a Australia, que como dices, lo ¿Hace cuánto tiempo tengo, estás en Australia? dime, ¿Hace cuánto estás en Australia? hace 6 años. Pero eres muy joven. No Eres soy, muy no joven. soy tan joven como crees. No soy tan joven como crees. Me veo joven, pero no soy tan joven. Y llevo 6 años en Australia. Después de que terminé mi carrera de la universidad, me vine para acá. Sí. Y me traje ese libro que todavía está en la mesa de noche. Y aunque es un libro am, cristiano, digamos, fue escrito Sí. con ese fin. Y yo realmente no soy cristiana, pero todo lo que... Ese libro me parece tan bonito y vuelvo a él en repetidas ocasiones. Tanto así que me lo tatué en la espalda. En todo el libro, o sea, las No, páginas todas. Ah, yo así, todo el libro lo puedes leer. Ya ahí en la playa con el libro detrás, no. No, no, capítulo.
como una imagen que hacía relación con el libro y que bueno, significaba más para mi vida porque me encantó la historia y la idea detrás de aprender algo y luego compartirlo con la comunidad porque Sí. la felicidad solo cuando es compartida. Entonces ese mensaje me gusta mucho y me gusta y por eso lo tengo ahí. Pero bueno, cuéntame, Lewis, ¿qué libro así que sea popular, un bestseller famoso, que tú hayas leído, no te haya convencido? No haya sido para ti. No, pues, esa pregunta me ha metido en cientos de problemas durante toda mi Ay, vida. no. Cientos de problemas. El libro se llama Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. No, tranquilo. Es que no es un libro fácil de leer. Yo me lo leí hace unos 3 años, por primera vez. Me lo leí y qué libro. O sea, me costó mucho leerlo. Es precioso. Yo no te puedo decir lo contrario, Ujú. pero no es un libro, no sé, en el futuro, porque de hecho no tengo uno, tengo como 3 ediciones del libro especiales que me han ido regalando a lo largo de los años. Pero siempre me ha costado mucho, ¿sabes? Siempre me ha costado mucho y lo abandono por tiempo, luego lo tomo otra vez, pasa el tiempo, no sé, no soy muy de la... Yo pertenezco a una generación en la cual había más pesimismo que encanto tropical. Entonces creo que siendo así, las lecturas que empezamos a consumir, los que nos gustaba leer en ese momento, distaban mucho de ese romanticismo tropical de Gabo, aunque no me estoy metiendo, y no quiero decir que no sea un buen libro, o que no, sino que sencillamente creo que las condiciones de vida e históricas por las que estamos atravesando y con las que nos formamos nos permitían ser un poco más pesimistas. Y con esto me refiero a las bombas de Pablo Escobar, al narcotráfico, a la violencia, a la escasez, a la crisis económica. Entonces, me resulta un poco distante en el tiempo y de credibilidad. Y de pronto, no, con toda seguridad, yo creo que en el futuro sí voy a poder aproximarme a él más tranquilamente, ya con más pausado en mi vida y lo pueda llegar a disfrutar como es, pero mientras tanto nunca lo logré. No lo logré, es una vergüenza, yo lo sé. No creo No que sea tengo- una vergüenza. A mí personalmente me parece que no es un libro fácil de leer. O sea, evidentemente está muy bien escrito, o sea, pero es uno de esos libros que son para personas que realmente son muy buenas con el tema de literatura. Es difícil de seguirle el hilo a la historia, no solo por la complejidad con la que está escrita, sino también porque todos los personajes se llaman igual, porque hay un montón de personajes, entonces es muy difícil, o a mí personalmente me pareció que era muy difícil seguirle el hilo a la historia sin uno perderse como sin estar desubicado. Pero encuentro eso en varios libros que han ganado Nobels de literatura. Sí, de y si acuerdo. entonces a todos los que aman a Gabo y aman Cien años de soledad y creen que estoy abriendo tumbas por haber dicho lo que digo, les pido disculpas, es solamente una visión personal. Todos, yo admiro a Gabo también y todo. Nada de pedir disculpas. ¿Qué tal? Eso es una cuestión de gustos. Sí, bueno, Lewis, pasa así. qué libro has leído que te haya gustado como está escrito? O sea, no la historia como tal, sino el escritor, la manera en la que el libro estaba escrito como tal. Todos los libros de Ricardo Silva Romero, todos, cualquiera de ellos, todos. Este hombre va a quedar en la historia de la escritura en Colombia como uno de los mejores y los más grandes escritores que ha dado este país. Solo démosle tiempo porque es muy actual y todavía pues es contemporáneo. Está aquí, podemos ir a visitarlo y tomarnos un café con él, etcétera, pero con el tiempo va a ser una de las personas más trascendentales en la literatura de Colombia. Ya, pues aquí justo lo estoy buscando porque me sonaba el nombre, pero no le podía poner cara. Ok, Ricardo Silva Romero. Muy bien, Es buscaré. fantástico. Mira, la historia, la historia prohibida del amor, creo que es el nombre del libro. De nuevo, soy muy malo con los nombres. Es un libro, La historia oficial del amor. Es un libro
desgarrador. Y el libro que sigue de él, si me deja chequear el nombre, Claro, búscalo. es ese libro, mira, es, es, lo regalé incluso a dos personas. O sea, me llegó el que me regalaron a mí, el que me mandé de la editorial. Me gustó tanto, tanto ese libro, que compré dos o tres quizá para regalárselo a personas cercanas a mí. Es una historia apasionante, además que súper actual, porque tiene que ver, tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con redes sociales, tiene que ver de la visión de cómo se maneja el mundo. El libro se llama Cómo perderlo todo. Ok. De Así que si Ricardo quieres, Silva Romero. Ricardo Silva Romero, te recomiendo el libro. Ay, yo no recomiendo libros, yo te estoy hablando de cómo perderlo todo. Yo regalaría el libro Cómo perderlo todo de Ricardo Silva Romero. Listo, excelente. Pero entonces es ficción, es una historia. Lo que pasa es que en Ricardo Silva Romero se suman generalmente en sus libros factores tanto históricos, de ficción y que son muy coyunturales. Ujú. En este libro en particular, él te habla de un año, del año 2016, si no estoy mal, 2016. Y el libro se llama Cómo perderlo todo porque te explica de acuerdo a lo que se puede hacer a nivel como astral de leer, que estábamos enmarcados en un tiempo y en una casa creciente de Acuario, creo que era la casa, en la cual iban a pasar muchas cosas trascendentales que iban a hacer que muchas cosas terminaran, pues, o sea, como perderlo todo. Entonces son historias de muchos personajes que se van entrelazando, ¿cierto? Pero que van ocurriendo en particular aquí en Bogotá, en una universidad de acá de Bogotá, en el centro. eh, entonces creo que él suma mucho de esas cosas. Vas a encontrar muchos referentes que si tú empiezas, mira, te lo puedo asegurar. Si no es así, me vuelves y me llamas y me dices, usted me mintió, no le vuelvo a creer ni una sola palabra. Pues lo voy a leer. Espero que lo Mira, pueda vas a encontrar puntos de en... referencia del año del que él te habla, que creo que es el año 2016, y él te va a decir, y mire, por eso es que se explica que usted haya perdido, qué sé yo, una relación o su trabajo, o haya entrado en crisis en su hogar, y tú vas a decir, ah, no puede ser, y te agarras la cabeza, es increíble, pero sí, es cierto. O sea, es absurdo, es de locos, es un gran libro. Ok, voy a buscarlo. Espero que tengan la versión digital. Espero que lo pueda conseguir en No, Kindle. pero Con eso la lo tienes, puedo. Ojalá pueda. lo vas a lograr. Porque a veces es el problema. A veces para leer en español no consigo todos los libros en versión digital. Pero espero que este sí. Y bueno, me lo voy a leer porque ya me lo vendiste. Muy bien. ¡Ja! Te cuento que uno de los libros que a mí más me gustó por la manera en la que estaba escrito, o sea, me pareció, no era poesía, pero me pareció que estaba leyendo poesía todo el tiempo, que eran poemas, maravilloso. Es de Elizabeth Gilbert, ella escribió Mm, Eat, Pray, Love, Rezar, Comer, Amar. Sí, ese libro sí, súper famoso. Pero ella después sacó otro libro que se llama Big Magic en inglés, no sé cómo se llama en español. Espérate, buscamos ya. Para decirlo en español. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Libera tu magia. Una vida mm, creativa más allá del miedo. Y como te dije, yo leo bastantes libros sí, de sí, sí. autoayuda y el tema. Entonces a veces no estoy como, a veces soy como, ay, depende. Bueno, creo que voy a leer un poquito lo mismo. Pero ese libro es excelente, la forma en la que está escrita es como estar leyendo poesía todo el tiempo. Y si alguna vez lo lees, te recomiendo que escuches el audiolibro también. Es Sí. realmente como si fuera poesía, es espectacular. Ella me parece una escritora ¿Cómo te va con maravillosa. el tema de audiolibros? Es algo lo que siempre me ha parecido fascinante. Es decir, tú y yo podríamos leer un libro y hacer un podcast de lectura de un libro, eh, pero no he podido entrar a una obra de verdad de lleno y de verdad decirte, no, es que estoy escuchando este libro, no lo he podido hacer con juicio. No, ¿Cómo te va? Yo no. me encantan los audiolibros. Me Los encantan. audiolibros, en este caso, ¿los leen los propios autores o hay lectores Depende. patros?
¿Ah? Depende, a veces el autor, pero a veces hay, por supuesto, otra persona que lo lee. Por ejemplo, Silvia Ramírez. Ella lee su propio libro en el audiolibro. Y lo chévere de los audiolibros es que el autor le pone, saben dónde ponerle la emoción. A veces hay, mientras leen el libro, paran y dicen, no, aquí se me escapó esto que tengo que decir ya. O reaccionan de una manera u otra a lo que acabaron de leer o a lo que ellos acabaron, a lo que ellos escribieron. Entonces, Sí. es muy chévere. Y si alguna vez leo, por ejemplo, con los de autoayuda, me pasa bastante que si hay uno bueno o... Porque, sabes, generalmente cuando leo un libro de autoayuda, o leo una biografía es porque claramente conozco a la persona detrás y quiero saber el mensaje que me dan. Entonces, hay un libro que escribió David Goggins. Él es Sí. un, bueno, él es un atleta, un endurance athlete de lo mejor que hay en el mundo. O sea, creo que fue nombrado como el the fittest man in the world, pero no me acuerdo en qué año, no sé si fue como en el 2010 o algo así. Bueno, y la historia de vida de él, de transformación, es fascinante. Entonces, quiero saber él qué tiene que decir. Él, en temas de crecimiento personal, de transformación, cuál es su forma de ver y el que quiere decir. Y cuando leo ese tipo de libros, me gusta leer el audiolibro porque es primero, mucho más rápido, obviamente, y, y segundo, pues Digamos me que permite es hacer cosas. optimista, te optimiza el tiempo. Sí, total, me optimiza, me optimiza. Mientras que si es algo más de aprender como nutrición o no sé, si estoy leyendo uno de esos temas, me gusta más tener el libro, el cuadernito, las notas, bueno, sentarme y ese tema así cuando es más de aprender. Pero me encantan los audiolibros y me encantan los podcasts. Y mientras cocino, escucho podcast o escucho un audiolibro. Y cuando hago ejercicio, o un podcast o un audiolibro y lo escucho mucho. Pero si estamos consumiendo el, el contenido que se están ofreciendo en los podcasts, porque esa es una pregunta que me he venido haciendo, o bueno, desde siempre me la he hecho, y yo no tengo ningún tipo de interés o de proyección más allá de la que hemos hablado desde un principio, pero entiendo que son realmente, muchos dicen que es una burbuja de contenidos, los podcasts, no por malos, naturalmente, sino porque la pregunta trasfondo es, ¿estamos preparados para consumir el material del podcast? Y claro que uno se lo tiene que preguntar porque uno hace podcast. Entonces, Claro. ¿qué gracia tiene hacerlo si no lo va a escuchar nadie, cierto? Ujú. En ese sentido, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cómo crees tú que funciona el asunto? ¿Si se está consumiendo? ¿Si tienes la satisfacción de quizás estar llegando a donde te propusiste o que ha tenido el resultado que habías esperado? ¿No te dan ganas a veces como de olvidarlo todo y salir a correr con un auricular y escuchar unos audiolibros, qué sé yo, cualquier cosa así? Am, Fíjate que yo sé que los podcasts no le funcionan a todo el mundo, pero sé que a las personas que le funcionan es prácticamente su medio preferido de consumir contenido, en realidad. Consumir Sí. noticias, de información, de aprender historias antes de ir a dormir. Sé que el podcast no le funciona a todo el mundo, pero sé que a las personas que les funciona son fieles a él y realmente les gusta y realmente siguen los canales y se vuelven fan del canal. Mm. Um, a mí personalmente los podcasts me cambiaron la vida y esa fue la razón por la que empecé a hacer podcasts. Porque yo dije, si a mí me la cambiaron, yo se la puedo cambiar a alguien más. ¿Desde qué momento es bueno escuchar un podcast? Y te lo pregunto porque justamente yo creo en lo personal que estamos atravesando, además de la cuarentena, una sobreexposición a contenidos. Todo el mundo se volcó a hacer contenidos, todo el mundo se volcó a grabar podcasts, a hacer Instagram Lives, a generar videos, etcétera, todos los etcéteras, y a veces creo que es un poquito ya agobiante, tanta oferta. Y con eso también tiene como conclusión que hay personas que se lanzan a hacer su podcast basándose, pues, qué sé yo, en su reconocimiento, o en su carrera, o en su nombre, o en su marca, etcétera, Ujú. y empiezan a hacer este tipo de productos como los que estamos hablando tú y yo.
que no es un producto que lleve el tiempo que lleva, por ejemplo, Libro al Aire o B-Prime, que entiendo que debes ir por sobre los 24 capítulos, quizá, más o Sí, menos. sí. Y eso es bastante tiempo y eso es bastante esfuerzo. Y las personas están creando podcasts, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, casi que a diario. O sea, se nota que están en la casa, pues. Y no está mal, no está Sí. mal. Pero ¿qué tanta posibilidad de éxito tiene algo que realmente quema? Y tú que lo haces, como me ha pasado a mí, sabes que esto demanda tiempo. Bueno, si lo quieres Ujú. hacer bien, Sí, claro. demanda tiempo, demanda esfuerzo y mucha paciencia. No sé qué tanto éxito puedan llegar y la pregunta que te hacía era justamente esa. eh, a partir de cuándo un tipo de contenido como un podcast es bueno o es valioso. Porque van a ver los primeros tres, los primeros cuatro, y ahí empiezas como a demorarte un poco más hacia el quinto capítulo. Ya el sexo se va a demorar más. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás mejorando o realmente esto es una moda? Hmm. Yo definitivamente creo que sí hay un boom en el tema de los podcasts porque las personas se dieron cuenta que requiere tiempo, pero empezar no es tan difícil, ¿verdad? Es una forma fácil de empezar a de empezar a sacar contenido, de empezar a sacar ideas. Sí, No ha llegado a ser tan fácil como tener una red social, o sea, como tener Facebook o como tener Instagram, pero definitivamente a todos nos gusta tener la posibilidad de expresar nuestras ideas, tener una voz, y todo el mundo lo hace de una u otra manera sí, en las redes sociales, ¿verdad? sí, Y entonces siento que el podcast es una forma fácil de sacar contenido y por eso está como... Yo no lo llamaría saturado todavía, porque cada vez me asombro con la capacidad que hay en todas estas cosas. O sea, uno a veces dice, no, es que YouTube viene saturado desde el 2000, no sé, desde el 2015. YouTube está saturado ya. Y resulta que YouTube sigue creciendo y vienen nuevos YouTubers y nuevos creadores de contenido. Y con el, unas condiciones además más difíciles, ¿no? claro, claro. Y los podcasts todavía no estamos al mismo nivel de YouTube en cuanto a creadores de contenidos usando este tipo de plataforma, digamos. O al Um, alcance, tal vez. no sé si llegamos a lo mismo, no creo. No, 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 o sea, es decir, tú no tienes la misma facilidad de encontrar podcasts como si la tienes para encontrar videos en YouTube, por ejemplo. Sí, sí, total, sí, de acuerdo, eso es verdad. Eso es lo otro, que hacer el marketing para podcast es más difícil, es mucho más difícil. Eh, y pues porque nadie va como a Apple Podcast y busca, bueno, no nadie, yo sí lo hago personalmente, pero es muy difícil que las personas vayan y busquen por un tema Exacto. que sí lo hacen en YouTube. Pero Lewis, la verdad, yo creo que siempre hay espacio para el mejor. Siempre hay campo para el mejor. Entonces a mí el tema de la saturación no me preocupa tanto. Me preocupa más saber que soy buena, que soy la mejor. Y entonces si soy la mejor y si estoy dando el mejor contenido a las personas que me escuchan, y además que el tema del podcast lo hago no solo por generar contenido y votar cosas y hablar, Sí, sino porque hay una... Es mi ideología, es mi vida lo que pongo aquí, es porque claro. realmente creo en lo que estoy haciendo. Entonces, más allá de cuántas personas me escuchan, cuántos downloads tengo, le estoy llegando a todo el mundo, me enfoco en, ok, si me escucha una persona, que el mensaje sea tan bueno que esa persona va a ir a contarle a la mamá, a los amigos, yo que sé, al esposo, le va a alguien en el carro. Entonces creo que Mira, siempre hay campo para yo el mejor. estaba, yo estaba, claro, esto tú sabes, es otra vez, demanda esfuerzo, demanda tiempo, demanda energía, demanda recursos. eh, y en algún momento yo dije, no, estoy un poquito agotado porque estoy corriendo. eh, no sé si alguien esté escuchando eso, porque claro, hay unas métricas y etcétera, pero no soy muy afín a revisar mucho ese tema, ese tipo de cosas, ¿cierto? El Ujú. error es mío, naturalmente, pero porque no lo abordo como un tema de crecimiento sostenido porque sea mi interés que sea así, sino porque hago la cosa porque me gusta hablar con gente, de las cosas que más me gusta, hablar con gente que admiro. Y estaba en esa duda de si hacía, si no hacía, si sigo, si no sigo. Eso fue como en el capítulo, qué sé yo, 16 de 29 que llevo. Ujú. Y
me escribió por Instagram alguna seguidora, una usuaria, una seguidora de Libro al Aire, y me dijo, oye, ¿qué pasó con el podcast? ¿No has vuelto a subir ningún capítulo? Y yo, ¿en serio? Sí, estoy Ah, pendiente, no me has enviado nada, perdón, no has publicado nada todavía, ¿qué pasó? A mí me encantan, yo siempre los pongo, justo como lo acabas de decir, mientras estoy cocinando, mientras voy a un lado, mira que tengo un viaje este fin de semana y pensaba escucharlo, pero ya no tienes nuevos, ya los escuché todos y yo le preguntaba, ¿es en serio? Dijo, sí. Entonces es ahí cuando confluimos en lo que acabas de decir, que creo que es lo más importante. Es que no importa si es 1 millón o una persona, si hay una persona a la cual le ayudaste, la cual creció, la cual disfrutó, la cual se siente agradecida por lo que tú hiciste desde tu corazón, ya valió la pena. ujú, Para esa persona era el podcast. de acuerdo. ¿No te ha pasado que te preguntan como, ¿y a usted no le da pena? ¿Me da pena? ¿De qué me da pena? Y sí da pena, la verdad, sí. La verdad sí da pena, pero igual lo hago. Sí, pero voy de frente, no importa. Pero Algo, además, tú tienes mucho contenido de calidad y tus invitados son espectaculares y son de talla mayor. sí, he tenido mucha suerte en eso. O sea, es increíble los invitados que tienes, pues las cosas además que el contenido del podcast como tal es de calidad y lo que tú hablas. Llegas a conocer, en el caso, cuando entrevistas al escritor o al autor como tal, un poquito de cómo es la personalidad, te engancha y así encuentras un libro. Por ejemplo, tú entrevistaste a... no me sé el nombre real de este personaje, pero la gente lo conoce como Luisito Comunica. Luisito Comunica es gigante, o sea, es gigante. No, sobre todo lo notaste que primero no fue nada fácil. Eso fue durante bastante tiempo que estuve esperando hasta que de la editorial me llamaron a decirme, bueno, usted es el elegido para que tenga la entrevista. Y cuando empezó la entrevista, la presentación que le hago yo, porque pienso exactamente lo mismo que tú, me parece que es un contenido valioso. Hay unas tonterías que otras que no, pero unas que sí son muy grandes y muy importantes. Y su personalidad es muy atrayente. Entonces empiezo yo con esa introducción, con esa presentación. Es una persona a la cual admiro, una persona que ha viajado por el mundo, etcétera, bla, bla, lo que yo digo, hola. Y resulta que el hombre es un tipo absolutamente tímido. Y claro, quedó achantado en términos colombianos, que es avergonzado un poco cuando de alguna manera me pongo con la presentación y hablarle y a exaltar un poco sus funciones y le da Ujú. como pena al señor y yo que hago avergonzando a Luisito Comunica, yo no merezco la vida. Soy una vergüenza como entrevistador, ¿no? Eso no lo puedo hacer yo. Un tipo que tiene millones de seguidores, de hecho es el youtuber más visto en México, Sí, o sea, y es se, gigante. se pone tímido en la entrevista. Sí, y habla suavecito y yo que estoy, como, ay, Dios mío, Pero fíjate que a mí ese episodio me encantó porque lo que yo he visto de Luisito Comunica en YouTube ha sido eso. Pues él está en sus viajes y está así como haciendo bromas y no sé qué y esas cosas. Pero en tu entrevista, con lo que hablaste con Luisito fue un poquito más, tranquilo, a la persona detrás del youtuber, donde él hablaba, no, mira, yo generalmente no viajo solo, me llevo a mis amigos o me llevo a no sé quién. Esto fue lo que más me gustó, fue como más. Y el hecho de que, bueno, de que a ti te haya gustado el libro y el tema, entonces ahora yo digo, vea, pues de pronto el libro no es tan malo. De pronto voy a darle no, una oportunidad a respeto. lugares, el libro de Luisito. O sea, no me parece increíble lo que estás haciendo con el podcast. Y pues fíjate los invitados, el tipo de invitados que tienes. O sea, son gigantes, muy cracks, muy bien. Lewin, si las personas quieren saber más de ti, de tu trabajo, de tu podcast, ¿en dónde te pueden encontrar? Arroba libro al aire, todo es arroba libro al aire en cualquier red, todos lo van a llevar a la misma, que es Instagram. Y está el podcast pues, en las plataformas. Pero más allá de conocer de mí, no, está es el contenido para que aprendan de otros, pues sí tienen mucho que enseñarnos, yo solamente soy un vehículo o la forma de presentarlos. Ahí pueden encontrar mucho contenido que seguramente
Si no les gusta, pues no van a seguirla, pero nada pierden con ir a pegarle una mirada. Por Y supuesto. aquí, B-Prime, ahora, aquí, B-Prime, algo que me siento Vamos a orgulloso. dejar los links a tu podcast y también a tu Instagram para que las personas te puedan encontrar. Y ahorita en cuarentena, que Sí, fue lo que yo hice, que dije, bueno, ahora sí vamos a leer un poquito más en español. Entonces, libro al aire. Para ir a leer me encanta. Ir, veo y digo, esto se ve interesante, vamos a ponerlo, pero también los cantantes que invitas, los actores, a ver de qué van a hablar, de qué libros están leyendo, qué están haciendo. Y eso le abre a uno las posibilidades, qué libros puede escoger, qué libros puede leer. claro. Es que Entonces, si tú miras al galán ese que todo el mundo admira, que todas las chicas desean, eh, te dicen, no, mire, lo que pasa es que yo leí Cien años de soledad, vas corriendo a buscarlo. me encantó, qué libro tan ligero, Cien años de soledad. Ese es. Ah, Yo bueno. feliz de haber estado contigo, te lo agradezco, agradezco la oportunidad. Perdóname si en algún momento fui demasiado extenso, si me tomé el espacio como si fuera mío. Eso quiere decir que disfruté mucho esta oportunidad. Espero tenerla pronto contigo acá en Libro al Aire. Y muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por esta oportunidad. No, Me hace gracias a ti. El espacio es tuyo, el espacio era tuyo, esa es la idea. Así como tú lo dices, yo estoy aquí para desde un ser el principio. vehículo. Era pues, Me encanta hablar contigo y bueno, que no sea la última vez. Después siempre a tu disposición. volveremos y Todo- seguiremos hablando de más y más, que a esto le podemos sacar horas. Podremos en algún momento hacer cosas conjuntas y eso a mí me parece también otra de las grandes oportunidades que nos da la tecnología y que nos da también el talento, y tienes mucho talento y me gusta mucho tu producto. Es algo que disfruté desde hace bastante, que no es ahora que lo he escuchado, sino que ya lo había escuchado en alguna ocasión. Gracias por Eres- eso, gracias Lewis. Y sí, como dices, estamos hablando y vamos haciendo cositas entonces. Mucha suerte, muchas gracias por tu tiempo y que tengas un bonito día. Siempre a tu servicio. Gracias.